Vamos a meternos de lleno en un tema apasionante, la globalización. Se suponía que iba a traer prosperidad para todo el mundo, pero ¿y si la realidad es que ha hecho más grande la brecha entre ricos y pobres? Hoy vamos a analizar esta relación tan compleja, y lo haremos de la mano del economista François Bourguignon, porque vamos a descubrir una paradoja que la verdad desafía todo lo que pensábamos. A ver, durante décadas la idea que ha calado, la narrativa dominante, ha sido siempre la misma, ¿no? A medida que el mundo se interconecta más y más con el comercio, la tecnología, pues la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen dentro de cada país se hace sencillamente más grande. Y esta imagen lo deja clarísimo. Si nos fijamos en el coeficiente de Gini, que es la medida clave para esto, 0 es igualdad perfecta, 1 es desigualdad máxima, vemos que el patrón en los países más ricos es inequívoco. Desde los años 80, la línea de la desigualdad no ha hecho más que subir y subir. Pensemos en el caso de Estados Unidos. Las cifras son de verdad para quedarse de piedra. El ingreso del 10% más rico se disparó por encima del 250% en esas décadas. Mientras tanto, para el 20% más pobre el crecimiento, apenas un 37%. La brecha se volvió, abismal. Pero es justo aquí donde la historia pega un giro de 180 grados, y nos encontramos con un rompecabezas económico de lo más interesante. ¿Qué pasó en América Latina que, no lo olvidemos, ha sido históricamente la región más desigual del planeta? Pues pasó algo que sinceramente nadie se esperaba. Y es que aquí el contraste es brutal, salta a la vista. Mientras que en el mundo desarrollado la desigualdad iba claramente para arriba, en América Latina justo a partir del año 2000 la tendencia se invierte. Pero no un poco, no, de una forma espectacular. Claro, esta inversión de la tendencia lo deshacía todo, y nos obliga a hacernos la pregunta clave: ¿cómo es posible? ¿Qué demonios hizo América Latina para convertirse en una excepción tan notable a la regla mundial? Vale, para entenderlo tenemos que retroceder a los años 90, porque como vamos a ver ahora, este camino de reducción de la desigualdad en Latinoamérica no fue, ni mucho menos, un camino de rosas. En los 90, la primera gran ola de globalización llegó a la región con un nombre que sonaba bastante duro: ajuste estructural. Esto, en la práctica, significó abrir las economías de golpe al comercio mundial y a la desregulación. Y el resultado inmediato fue un shock tremendo. Muchas industrias locales, claro, no pudieron competir, lo que generó mucho desempleo y, como vemos, un aumento inicial de la desigualdad. Pero entonces, llegó el nuevo milenio y todo cambió. La marea empezó a girar de una forma radical y lo hizo impulsada por dos fuerzas muy potentes que le dieron la vuelta a todo el panorama. Por un lado, tuvimos una fuerza que venía de fuera, el boom de China. Su crecimiento brutal disparó la demanda de materias primas y, de repente, llenó las arcas de los estados latinoamericanos. Y por otro, una fuerza interna, un cambio de mentalidad, un giro en las políticas nacionales con gobiernos que decidieron, conscientemente, invertir ese dinero en su gente. Y aquí está el quid de la cuestión. Con más dinero en la caja, los países de la región apostaron fuerte por la educación y sobre todo por unos programas sociales muy innovadores pensados para atacar la pobreza directamente en su raíz. Y es en este contexto donde nace una de las herramientas de política social más importantes e influyentes del mundo: las famosas transferencias monetarias condicionadas, una idea que en el fondo es sencilla, pero tremendamente poderosa. Programas como el Progresa en México o el Bolsa Familia en Brasil no eran simples ayudas, ojo. Eran inversiones en capital humano, en el futuro. Exigían a las familias una contrapartida: llevar a sus hijos al colegio y a las revisiones médicas. Y el impacto fue tan bestia que lograron reducir la desigualdad nacional, el Gini, en un punto entero. Eso en política social es una barbaridad. Y como bien recalca Bourguignon en su análisis, fue justo esta combinación: un viento de cola económico que venía de fuera y unas políticas internas valientes y bien diseñadas, lo que hizo posible este giro histórico, casi un milagro económico. Bueno, llegamos al momento del veredicto. ¿Qué lecciones podemos sacar de toda esta historia? ¿Qué nos enseña sobre el poder de las políticas públicas para, digamos, domar a la bestia de la globalización? Pues la gran lección, la idea fundamental que nos deja la experiencia latinoamericana es esta: la globalización no es una fuerza de la naturaleza contra la que no se puede hacer nada. Los gobiernos tienen poder, y mucho, para intervenir y moldear sus efectos para conseguir sociedades más justas. Pero cuidado, porque la historia no termina aquí. Bourguignon nos lo advierte: la lucha no ha terminado. Para empezar, los datos sobre las grandes fortunas son bastante opacos. Y además, hay nuevos desafíos en el horizonte, como la automatización, que amenazan con echar por tierra todo lo que se ha conseguido.
De hecho, él mismo lo dice con estas palabras, que creo que son muy claras. A pesar de los avances, Latinoamérica sigue siendo muy desigual. Los esfuerzos deben seguir siendo intensos. No hay que bajar la guardia. Y esto nos deja con una pregunta final, que es la que de verdad importa ahora. La región demostró que podía darle la vuelta a la tortilla, que podía cambiar el rumbo. Pero la gran duda es, ¿fue aquello el comienzo de una nueva era más sostenible o fue simplemente un episodio afortunado en su historia? El futuro de millones de personas, desde luego, depende de la respuesta.